Buenas noches, vengo a contarles un cuento que es parte de mi historia. No soy teóloga, filósofa ni religiosa, pero vengo a hablarles de la fe. No de la religión, y hago la distinción porque entiendo que suelen confundirse. Vengo a hablarles del espíritu en su cotidiano. Nací en una isla del trópico y me crié prácticamente sin familia, solo con mis padres. Fui educada sin Dios, sin Papá Noel y sin Reyes Magos o cualquier tipo de parafernalia mística. Solo la magia natural del Caribe y su paz. Hasta que, cuando tenía 7 años, nos mudamos a Madrid y escuché a los primeros niños hablar de alguien llamado Dios. Ahí tomé conciencia de que iba a morir y desaparecer. No entendía el propósito de la existencia ni su final, porque no tenía dioses ni rezos para calmar las horas. Tuve mi primer crisis de insomnio, porque cada vez que dormimos ensayamos la muerte. Y en ese desasosiego pasé durante muchos años. 20 años después me enfermé de una anemia muy grave. Perdí todo el hierro en sangre, todo el circundante y el de reserva. Mi hematóloga, después de muchos meses de tratamiento, sugirió hacerme una transfusión. Pero antes de admitir ese tratamiento tan agresivo, fui a visitar a una acupunturista que también era alquimista. Mientras me tomaba el pulso, Inés me contó que los alquimistas trabajan con los elementos de la tabla periódica. Y siendo fe el nomenclador del hierro en la tabla periódica, los alquimistas consideran la falta de hierro falta de fe. Fue así como nació Elemento Fe, primero como un trabajo que desarrollé en la Fundación de Arte Contemporáneo y luego como la investigación inevitable que me ha acompañado durante los últimos 10 años con la búsqueda de esclarecer, entender, sanar, formar lo que yo llamo mi puzzle de creencias, mi mapa de la fe. Mis maestros han sido muchos, desde la psicoterapia a mis padres, mis amigos, la biodanza, la poesía, la alquimia, la filosofía, las ceremonias indígenas, los rezos nativoamericanos y los rezos cristianos, el Diksha, el taoísmo, la medicina cuántica, la acupuntura, la meditación zen, el Bhagavad Gita, las constelaciones familiares, el yoga, Leonard Cohen, el amor y la mitología. Aprendí que la fe difiere de la creencia intelectual, requiere que confíe en lo que no puede ser descrito. El problema con las descripciones es que a menudo detienen la experiencia. Perdemos el momento veraz y único y nos quedamos simplemente en la disección. Todas las creencias del espíritu son válidas, sean basadas en la filosofía, la lógica empírica, el sentimiento mágico del mundo, el vacío absoluto, Dios, sea el nombre que tenga, o los ritmos de la naturaleza de siembra y cosecha. Yo personalmente creo en la fe como el organismo vivo que se alimenta día a día de mi intercambio con el otro y en la conciencia de ese intercambio. Hace unos años participé en la Operación Milagro, llevando gente de extrema pobreza ciega de Caracas, en Quini, Martinica, a operarse de la vista a Santiago de Cuba. Eran personas para las cuales un avión era el aparato más inimaginable del mundo. Preguntaban cómo se movía el avión si el piso no se movía. No necesitaban ver para creer. Su confianza y gratitud los conducía sin temor. Un filósofo brasileño creó el concepto del ethos planetario. Ethos significa en griego morada humana, pero hoy día significa un poco más. Significa la morada planetaria, que empieza por mi propia ética y se expande a mi casa, y a mi mundo, y a mi ciudad, y a mi planeta. Toda construcción de una casa recrea a nivel cosmogónico la invención del mundo. La morada con su techo cercano a Dios y el suelo cerca de la tierra es un rito sagrado desde el origen. Yo me mudé este año y me sentí una extraña, entonces dibujé un ser que le brotan corazones y ahí recreé mi mundo. A nivel macrosocial, un programa de repartición de tierra le otorgó a los moradores de la favela Diadema en San Pablo el título de propiedad de sus casas y las herramientas para embellecerlas. Las casas se pintaron de colores y las plazas se tapizaron de árboles. El índice anual de homicidios bajó un 102%. Si en vez de pintar mi casa me rodeo de rejas para protegerme del otro, termino yo mismo viviendo en una cárcel. Si deposito el concepto del mal, la violencia, el caos, la guerra y el abuso de poder en los demás, lo único que hago es seguir alimentando eternamente el sistema de bandos. Hay un Hitler en todos nosotros, decía Golda, una sobreviviente de Auschwitz. En Lakesh decían los mayas que significa yo soy otro tú, a lo que se respondía Alaken, tú eres otro yo.
El problema de la civilización occidental actual es que caímos presos del personaje que adoptamos para ser funcionales, en una neurosis del día a día sin tiempo para contemplarnos, mirarnos en silencio, confiar en la piel ajena. El lenguaje del silencio y la espontaneidad fue olvidado. Nos hemos convertido en el pensador compulsivo. Por suerte están cayendo muchos dogmas. La culpa, el pecado original, el castigo divino. La ciencia es parte fundamental del progreso, así como también lo es la reconciliación del hombre con su espíritu. Porque es imposible la desacralización total de la experiencia humana, ya que fuimos creados en un lecho de rezos y rituales. Se requiere humildad para admitir que hay cosas que no conocemos y que no entendemos. Requiere coraje tener fe en el gran misterio. Requiere coraje entender que soy mi propia divinidad y que soy también el torturador. Soy el niño y también soy el negociante. Soy el eslabón perdido de la cadena y soy esta voz que está hablando en este momento. No sé por qué estoy aquí, pero entiendo que es incuestionable, así como la muerte, como el misterio de Dios o la fórmula científica del caos. Y desde ese saberme pequeña e ignorante de mi propio camino, digo, tengo fe. Finalmente me curé de la anemia totalmente y hace muchos años. Pero debo reconocer que en este último mes y mientras escribía esta oratoria tuve mi enésima crisis de fe. Encontraron los restos de un maestro desaparecido y un hombre le pegó un tiro a su hija pensando que era un ladrón. Lo que parecería irreconciliable en mi relato toma especial relevancia en este momento porque espero podamos recuperar el rito, conciliar la diferencia, estar del mismo bando, el amor por la vida. Muchas gracias y buenas noches.